¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura Real. Un programa en el que vamos a comenzar con una entrevista en la que vamos a mezclar la cultura con la tradición. Y pueden decir ustedes, tradición, cultura, pues sí, vamos a contar la historia. Cada vez que Javier Pérez Campos escribe un libro, nosotros quedamos. Sí. ¿Verdad o mentira? Siempre quedamos. Y yo te agradezco enormemente que sigas fiel a la cita, porque sé que además te cuesta un poco acercarte a estos temas, te da un poco de miedo. Es que escribes unas historias, Javier, pero luego al final me llaman, ¿eh? Me llaman, bueno, y termino devorando tus libros en un día tarde en leer Los Guardianes, que es el último, que ya va por la segunda edición, Javier. Es un auténtico milagro en el mundo editorial, tal y como está el panorama. Y bueno, yo creo que lo importante, a pesar de que mis libros dan un poco de miedo, porque estas historias desconocidas generan ese tipo de impactos, también hay una especie de... Bueno, hay espacio para la esperanza. Y yo creo que eso es más importante hoy que nunca. Antes de empezar a grabar, estábamos recordando... Nosotros nos conocimos con el primero. En busca de lo imposible. En busca de lo imposible. Estuvimos en el antiguo casino en la presentación, sí. Después con Los ecos de la tragedia y Serendipia. ¿Cómo no íbamos a quedar en Serendipia para la presentación de los otros? Y aquí volvemos a estar en la librería en Ciudad Real, porque estás a punto de presentarlo en Ciudad Real, aunque ya lleva girando con Los Guardianes muchas semanas. Sí, vamos a hacer presentación en Ciudad Real el viernes a las 7 de la tarde en el Museo Villaseñor, que es un lugar donde presentamos ya a los otros hace 3 años, y yo soy muy de costumbres también, y de los lugares mágicos y de los lugares que a uno le dan buena energía y le dan buena suerte. Yo creo que este lugar, también esta librería maravillosa, ¿no? Es un sitio importante para mi trayectoria, y por supuesto el Museo Villaseñor, con un lugar muy especial, donde hay un arte también que yo creo que es importante para este tipo de historias. En los otros, los protagonistas, digamos que eran como espíritus más malvados, y pues azafatas, monjas que nos advierten de algo, y ese algo tiene un hilo conductor que es la muerte. Unos mueren, otros no. Es curiosa la comparativa, y es bonito, ¿no? Porque en el fondo Los Guardianes es un poco el hermano de los otros. Son una dupla, no llega a ser la segunda parte, son como hermanos, como digo. Los Guardianes en el fondo son figuras que han estado con nosotros desde hace miles de años, a los que hemos llamado de diferentes formas, ángeles de la guarda, guías espirituales, pero que en el fondo son la misma figura, la figura del Salvador, del que viene en una situación límite y te salva la vida. A veces es una voz que uno, cuando está a punto de cruzar un paso de cebra, escucha perfectamente llamarle por su nombre. Eso le impide avanzar y le salva instantáneamente de ser arrollado por una furgoneta que viene a toda velocidad. Eso ha pasado en todo el mundo a lo largo de toda la historia, y la gran incógnita del libro es ¿de dónde proceden estas figuras? Son seres queridos que han fallecido, que nos están cuidando, son almas que no hemos conocido, se trata de un misterio trascendente al que somos incapaces de llegar, o tiene que ver con nuestra mente, con el inconsciente, con la sensación de peligro, como una especie de sistema de protección que llevamos en lo más profundo. Bueno, ahí está el misterio, y yo creo que en el libro hay algunas pistas para desentrañarlo. Esto, si lo comparamos con una película, podríamos decir que está basado en hechos reales, porque son todos casos reales. Sí. Es un proceso de documentación que te lleva mucho tiempo. De hecho, has tardado como 3 años de diferencia entre uno y el otro. Sí, es un trabajo importante de documentación, de conseguir entrevistas, es decir, todo lo que leemos aquí es real. Ahora todo depende de la interpretación que le demos a cada una de las historias, pero todo lo que viene ahí está perfectamente documentado, incluso en entrevistas que yo he hecho, por ejemplo, a supervivientes del 11 de septiembre, que me han relatado cómo salieron de una de las torres, en concreto de la Torre Sur, guiados por una voz que les iba dando indicaciones precisas hasta conducirlos a la salida. Ese fue quizás el inicio de este libro, Ron Di Francesco, que es el único superviviente de la Torre Sur en el atentado del 11S, hasta que consigues entrevistarlo
Mucho tiempo, Javier. Un año. Él es el último superviviente, el último hombre que sale vivo de la Torre Sur antes de que ésta se desplome. Yo había leído su historia en algunos periódicos, pero me parecía importante dar con él, sobre todo para confirmar la realidad de su historia y para conocer más de ella en profundidad. Me tiré un año hasta que conseguí localizarle. Un año buscándole por redes sociales, incluso me descargué un listín telefónico de Canadá, donde fui buscando a los Di Francesco y llamándoles uno por uno, preguntando por Ron, y finalmente, de otra manera que tampoco voy a desvelar demasiado, pero que aparece en el libro, doy con él y me tiro otro año, es decir, 2 años en total, para convencerle, para ganarme su confianza, para contarle lo que estaba haciendo. Fui enviándole extractos del libro, traducciones que yo le hacía para que leyera, historias de gente que, igual que él, en todas partes del mundo había sido salvada por algo extraño. Y finalmente me da la entrevista, y de verdad que para mí es una de las experiencias más impactantes el escuchar su relato y ver cómo a este hombre todavía se le humedecían los ojos, contándome no solo el encuentro con un guardián, sino también cómo fue el atentado de las Torres Gemelas desde dentro, que es algo que pocas veces hemos visto. Han surgido muchas historias a raíz de tu programa de televisión. Vas recibiendo correos y efectivamente te das cuenta que hay muchos guardianes. ¿Cómo ha sido la selección de todos estos casos? Sí, era complicado el hacer la selección. Más que encontrar casos, que puede parecer que encontrar casos de este tipo es complicado. No, lo difícil ha sido hacer una selección para tampoco abrumar demasiado y para que tampoco fuera un libro denso. Mi idea ha sido demostrar que existen este tipo de encuentros en todos los ámbitos. Es decir, un atentado como las Torres Gemelas, ahí han ocurrido este tipo de encuentros. En alta montaña es lo más frecuente. Gente, alpinistas, gente dedicada a deportes de alto riesgo, que se han encontrado con ellos en mitad de la soledad, a gran altura. Algunos científicos dicen que puede deberse, de hecho, este fenómeno a la falta de oxígeno, a la hipoxia, que también lo deslizo por ahí en el libro, pero también ha ocurrido, porque no podemos solo pensar que esto sucede en grandes catástrofes, en lugares remotos, no, también en domicilios particulares, en una casa como la de cualquiera, a los pies de la cama, una figura que te alienta o que te anima a seguir adelante. Hay un neurólogo, Oliver Sacks, de quien yo hablo en el libro, que recoge casos de gente en estados de depresión que superan la depresión de forma casi milagrosa por este tipo de encuentros, ¿no? Con lo cual mi idea era, mostrar que también en lo cotidiano existe a veces el milagro. Uno de los casos que más me ha llamado la atención, porque lo describes con una realidad increíble, los Andes. Sí, es un caso bastante impactante, ¿no? Que es el de Isabel Suppé, una mujer que queda muy mal herida después de una caída de cientos de metros de altura. Sobrevivir a eso es ya un milagro. Ella queda con el pie muy mal herido. Yo hablé con ella me contó detalles que de verdad yo durante la entrevista lo pasé un poco mal por el nivel de detalle de cómo es la caída, del golpe, de cómo queda el talón prácticamente destrozado. Y todo eso aparece en el libro también, porque en el fondo es un libro que trata sobre la muerte, sobre personas que han estado muy cerca de ella, que la han mirado prácticamente a los ojos y han salido de todo eso. Con lo cual, sus experiencias me parecen igual de interesantes, ya no solo el encuentro con el misterio, sino la historia de una persona que ha vivido la muerte de cerca y cómo eso le trastoca incluso a nivel vital. Muchas de estas personas han dejado de lado su trabajo, se han volcado en sus familias, incluso han pasado a formar parte de fondos de ayuda económica pues para diferentes organizaciones, ¿no?, benéficas. En el fondo te das cuenta de que la gente que ha sobrevivido, y sobre todo gracias al enigma de los guardianes, son muy conscientes de que tienen que devolver esa vida que les han vuelto a regalar. Eres de Ciudad Real, siempre haces un guiño a nuestra tierra. Claro. Y aparece la carretera de la muerte, sí, Luciana, la Nacional 430, que precisamente el pasado 31 de octubre sí, un nuevo fallecido en esa carretera, un accidente. ¿Qué tiene esa carretera? Mira, no sé qué tiene esa carretera, pero para mí fue un shock descubrir toda la historia negra. A veces el misterio te conduce a la pura tragedia y a la actualidad.
Yo había pasado por allí muchas veces, he veraneado en Luciana muchos años de pequeño y unos amigos me cuentan, unos amigos que acabábamos de conocer en ese momento, pero que ahora son íntimos amigos nuestros, Ana y Roberto, me cuentan que una noche, volviendo de Mérida, pasando justo entre Luciana y la Puebla de Don Rodrigo, ver una serie de figuras en mitad del arcén que parecen advertirles de algo, que están escondiéndose. A ellos les da mucho miedo, la típica historia de aparecidos de los caminos, la chica de la curva, eso que creemos que es leyenda pero tanta gente se ha encontrado, y ellos aterrados porque descubren que no es natural, por las posturas, por cómo van desapareciendo, se marchan de allí. Eso nos incita a tirar del hilo y bueno, yo descubro que pues que esta carretera es un punto negro de nuestra red de carreteras, ¿no? Por desgracia. Y durante bastante tiempo yo he estado yendo por allí, he estado recorriendo ese lugar, hablando con vecinos, con implicados, con camioneros que han visto cosas extrañas, pero también con miembros de la plataforma, ¿no? Que me hablan, por ejemplo, del auténtico drama que es para los vecinos vivir allí, en un lugar donde nunca sabes cuándo te puede tocar, si te puede tocar, y lo que sucede en ese lugar, ¿no? Para mí, me siento especialmente orgulloso de haber contado esto en Cuarto Milenio porque es un programa que llega a millones de personas cada semana y hacer un reportaje de la carretera hablando del misterio pero también como excusa para denunciar el mal estado de este lugar y el estado de abandono al que están sometidas las familias que viven allí me parecía importante, ¿no? Me parecía importante y yo tengo la confianza y espero que en algún momento se tomen medidas y creo que es importante. ¿Viste algún vampiro en tu último viaje a Rumanía? ¿Vistes a Drácula? Mira que lo intentamos, pero nada, no hubo manera. Suerte, ¿no? Había algún personaje parecido por allí, pero no estoy convencido, no podría decírtelo a ciencia cierta. Fue muy interesante ese viaje. Hicimos un viaje muy chulo durante 8 días recorriendo Rumanía con un grupo de viajeros que se pueden apuntar para viajar con nosotros. Y la verdad es que fue impresionante, ¿no? Porque ellos no habían estado, yo había estado alguna otra vez recogiendo mitos de vampiros, allí es donde nace el personaje de Drácula, ¿no? Y fue muy bonito, fue un viaje muy interesante. ¿A qué tiene miedo Javier Pérez Campos? Bueno, voy superando mis miedos a base de enfrentarme a ellos. Porque lo yo tienes, era muy miedoso, sí. Y se me ve, a veces tengo cara pálida y es por el miedo, pues sería no es por absurdo. El frío que pasa muchas veces. Bueno, yo digo que sí, pero en realidad es una excusa para parecer un valiente. Mira, yo era un niño muy miedoso. Esto me ha hecho enfrentarme también a mis miedos. Yo creo que es importante siempre superar tus metas y superar los límites. Sé que ya a ti te estoy ayudando también a hacerlo, obligándote a leer mis libros, vilmente. Tú me has llegado aquí y ya me tienes ganada. Estoy orgulloso de eso. Y bueno, yo creo que es importante y no pasa nada, el miedo nos hace humanos, ¿no? No hay por qué tampoco sentirse avergonzado por reconocer que pasas miedo. A veces paso miedo. Si te digo la frase la voz de la vida, ¿tú qué me dices? Pues que es la manera más maravillosa de definir un misterio. La voz de la vida es como define Oliver Sacks, un neurólogo, a una voz que en un momento en el que estaba perdido en el bosque y con la cadera dislocada, sin poder salir de un río, empieza a escuchar una voz que le va guiando y le conduce a la salida de ese bosque hasta un aparcamiento donde él salva su vida. Este hombre, neurólogo, como digo, que había investigado ya este misterio, se convierte en testigo de él y lo denomina la voz de la vida. Muchas ediciones te esperan de Los Guardianes, ¿eh? Vas por la segunda, ojalá. Pero este libro tiene una larga vida, ¿eh? Bueno, a mí me parecía, fíjate, especialmente importante este libro en un momento como el actual, en el que uno enciende las noticias y, por desgracia, estamos martillados por malas noticias, por tragedias constantemente, y yo creo que un libro como Los Guardianes tiene su importancia para demostrar que a veces, cerca de la muerte, al borde de la tragedia, también hay lugar para la luz y quizá para el milagro. ¿Y después de Los Guardianes qué? Bueno, vamos a ver. Yo la verdad es que, mira, escribir un libro es mucho tiempo y mucho esfuerzo. Yo estoy disfrutando ahora de este momento en el que la gente lo empieza a leer, la gente me empieza a contar un poco sus opiniones y no tengo muy claro por dónde voy a seguir, pero sí que sé que estoy muy contento, ¿no?, de seguir investigando misterios. Ya veremos cómo, de qué manera, pero seguramente siga en busca de lo imposible, como se llama uno de mis libros. Presentación en Ciudad Real. El viernes a las 7 de la tarde en el Museo López Villaseñor. Exacto. Allí vamos a tener a Javier Pérez Campos, que nos va a hablar de Los Guardianes y de los otros libros, los otros 3 que has escrito. Y las segundas oportunidades hay que aprovecharlas, ¿verdad, Javier? Hombre, totalmente.
claro que sí. Hay que aprovecharlas. Pues espero que te vaya muy bien con este libro. Muchas gracias. Que mira que lo primero que he hecho cuando te he visto, que hay anotaciones. Yo con mi lapicerillo aquí apuntando para la entrevista. Total, esto es un libro trabajado. A mí me encantan los libros trabajados y los libros viajados. Me encanta viajar con libros. Y oye, no pasa nada. Los libros hay que dibujarlos, hay que pintarlos y hay que hacerlos de uno. Y no lo hemos forrado como cuando íbamos al cole, porque ya era mucho... Que lo hemos disfrutado. Exacto. Yo lo he disfrutado. Las cosas tienen vida. Pues Los Guardianes, de Javier Pérez Campos. Muchas gracias. Un placer, de verdad. Muchas gracias. Voy a contarte un viejo cuento, sin final feliz de momento, del acoso que sufre una mujer solo por ser mujer. Voy a contarte un viejo cuento y no te va a gustar, lo presiento. A diario mujeres pierden la vida, lo que te digo es verdad. Y ojalá fuera mentira. La idea puede haber surgido en cualquier momento, porque como es un tema que está todo el rato de actualidad, ayer, antes de ayer, está saliendo todo el rato en las noticias. Hace ya tiempo que teníamos ganas de hacer un videoclip en relación con el machismo, porque lo hablamos mucho aquí, lo debatimos mucho en distintas clases o en los recreos o en los pasillos. Entonces teníamos ganas ya de hacer algo más concreto. Yo soy profesor de música, entonces mejor por la vía musical. Una falda bien larga pa' mí. Y si te digo que no, es que no, no significa tal vez, es que no. Y si te digo que no, es que no. Y aunque te diga que sí, puede que acaben o no. Pues bien, porque al dar a un chico que se haga pasar por como tratan los chicos ahora a las mujeres, pues ha estado bien, porque para dar ejemplo que no todos los chicos tienen que tratar a las mujeres por igual, porque también podemos ser iguales, o sea que las mujeres también tienen decisiones, ¿no? Porque veas a una mujer en la calle vestida de minifalda, sea guapa, te creas que si te acercas a ella y le pides su contraseña de Instagram, número de WhatsApp, te lo va a pasar porque lleva minifalda, sea guapa, se pinta los labios, no. Que todas, ya sea como seamos, tenemos decisiones, ¿no? Porque te hablas con todo el mundo, porque tú eres todo mi mundo. Si me quieres, dame tu clave de Instagram. Empezó siendo un proyecto de cuarto para la asignatura de Artes Escénicas y Danza, y ha terminado siendo, al final la canción se la poníamos a otras clases, les iba gustando y al final pues se ha apuntado gran parte del instituto a la actividad. Solo quiero bailar, solo quiero bailar. Tú no te pegues a mí, échate un paso para atrás. Que solo quiero bailar, yo solo quiero bailar. Tú no te pegues a mí, que solo quiero bailar. Pues porque es un tema que sigue estando de actualidad. O sea, cuando digo cosas como, bueno, el machismo ya lo estamos superando, otro tipo, ¿no?, de problemas que existen en la sociedad todavía, y es mentira. O sea, el machismo se recicla. El machismo antes era, por lo que aparece en la canción, ¿no? Tienes que llevar una falda larga y ahora dame tu clave de Instagram, ¿no?, o de cualquier red social. Entonces, es un tema, hemos elegido este tema porque es muy peligroso. Y es muy peligroso que nos acostumbremos a decir que lo estamos superando. La defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Pues porque precisamente este videoclip está hecho con música de reggaetón y ese reggaetón no es como los normales. Tiene el mensaje antimachista, que es lo contrario de todos los demás. Entonces es educativo y enseña a todas las personas, y no solamente a las personas de los institutos, sino a todo el mundo, que lo que está pasando está mal y que hay que pararlo. Es que no, y si te digo que no, es que no. Y aunque te diga que sí, puede que acaben o no.
Claro, hemos cogido el género musical más machista que existe y que más mal ha hecho en contra de la mujer. Entonces, yo creo que, y además que sin darnos cuenta, salió una iniciativa hace unos meses en Cuenca de mi amiga Cristina, que salían alumnos tarareando canciones, pero sin hablar, sin cantarlas, solo dichas, y ahí te das cuenta de que es que no nos damos cuenta de lo que nos está bombardeando. Si me quieres, dame tu clave de Instagram. Necesito tener tu clave de Instagram. Y yo creo que esta canción intenta un poco darle la vuelta a todo eso y en un estilo que está tan de moda, desgraciadamente, pues darle un mensaje nuevo, que yo creo que deberíamos empezar a pensar todos los jóvenes, que hemos escapado de una época en la que las mujeres teníamos prácticamente ningún derecho, entonces que deberíamos estar agradecidos y aprovecharlo y seguir con esa era adelante. Y ahora que están surgiendo estos micromachismos, pues intentar cambiarlos, porque es que no es algo bueno ni para los hombres ni para las mujeres. Échate un paso para atrás, que solo quiero bailar, yo solo quiero bailar. Lo queremos mover por todas partes y yo personalmente me gustaría que saliera del entorno educativo. El entorno educativo está muy bien, pero esto lo hemos hecho para que llegue al máximo número de personas posible. No solo lo educativo, que es hiper necesario, o sea, es muy necesario que empiece de ahí, pero queremos que salga. Tú no te pegues a mí, échate un paso para atrás. Pues que la decisión de una mujer y de una persona es su decisión y que nadie puede decidir por nadie. Y pues eso, queríamos dar el mensaje de que yo decido cómo me visto, qué hago y cómo me comporto, y tú no eres quien para decirme qué hacer o que soy tuya o cosas así. Es mi privacidad, es mi vida, no tienes interés. Voy a contarte un viejo cuento, sin final feliz de momento.